Bueno, muchas gracias, hermanos. Gracias al pastor también por esta invitación. Y verdaderamente somos vasos de barro. Sí. El anuncio de que los niños pueden pasar a la escuelita. Perfecto. Pronto lo íbamos a recordar posiblemente, ¿no? Muy bien, entonces es un periodo muy especial estos días que estamos pasando, la celebración de la Pascua. Y hay un mensaje que es central en toda la palabra de Dios, es el propósito de la palabra de Dios, que es el mensaje de salvación. Todo aquello que necesitamos para la salvación y para la vida de piedad. Y es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje del Evangelio. Así que hoy vamos a estar hablando sobre eso. Paul Washer dice, él nunca da por sentado cuando va a una congregación, o en su propia congregación, que todos conocen el Evangelio, que lo conocen con suficiente profundidad. Siempre es bueno predicar el Evangelio para salvación de los perdidos y para santificación de los salvos. Siempre es bueno. Así que vamos a leer un pasaje que va a ser el pasaje central en esta mañana. Y luego vamos a ver una serie de puntos que nos van a permitir transmitir el mensaje del Evangelio. El pasaje central se encuentra en San Juan 3:16. San Juan 3:16. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de esta prédica. Señor, y soy plenamente consciente de que yo soy insuficiente, pero confiamos y descansamos en que el Espíritu Santo es suficiente para pasar a los perdidos de muerte a vida y de transformar nuestros corazones a la imagen de Jesucristo. Señor, encomiendo a ti este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarlos a imaginarnos la siguiente situación. Mauro viene trabajando hace varios meses en la idea de un proyecto que tendrá muchos beneficios para la comunidad, para la ciudad en donde vive, pero está un poco preocupado porque no logra conseguir los fondos para poder terminarlo. Avanzó un montón y ahora no lo puede terminar. Al llegar el lunes por la mañana al edificio donde trabaja, y entra al ascensor que lo lleva al 10º piso en donde trabaja, donde está su oficina, se sorprende mucho porque ve que junto con él entra la persona que puede disponer de esos fondos para poder terminar ese proyecto. Y entonces Mauro piensa, esta es mi oportunidad. Solamente estamos él y yo en el ascensor, sin distracciones, no se puede escapar. Y tengo estos pocos segundos para contarle sobre mi proyecto y convencerlo de poner a disposición los fondos que necesitamos para terminarlo. Para eso tengo que ser concreto y claro, y el mensaje debe ser efectivo para poder seguir adelante con el proyecto. Bueno, el ascensor empieza a subir y Mauro se dirige a esta persona y le dice, señor García, ¿usted sabe que en esta ciudad hay más de 500 niños que no tienen acceso a agua potable?
Bueno, estoy llevando adelante un proyecto para poder impulsar el desarrollo de obras que garanticen que estos niños y sus padres dispongan de agua potable en sus hogares. Hasta ahora hemos tenido grandes avances, pero para poder continuar con el proyecto y pasar al último paso de la obra se requiere una inversión de $15,000, que es un valor que en realidad nada se compara al beneficio que tendrán estas familias si la obra puede ser terminada. Con esta inversión a realizar por única vez, podremos cambiar muchas familias para toda una vida. Si usted está de acuerdo en compartirme su tarjeta personal, mañana mismo lo llamaré para hablar con mayor detalle sobre cómo usted nos puede ayudar en esta obra y dejar una huella de esperanza en esta sociedad que tanto lo necesita hoy en día. Bueno, llegando ya al piso de destino, este señor García, sonriente y asintiendo en conformidad, le entrega su tarjeta personal a Mauro, quien queda satisfecho y esperanzado por haber tenido éxito en esta muy breve pero trascendente conversación en tan solo un trayecto de ascensor. Bueno, esto es solamente una ilustración para hacer un punto. Y acá viene la pregunta. En una situación como esta, en una situación como la de Mauro, ¿qué dirías si tuvieras la oportunidad de predicar el Evangelio en tan solo 1 minuto? O en el tiempo que dura un trayecto de ascensor. ¿Qué dirías? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo más importante? Si tuvieras la chance de predicarle, pensá en alguien, a este familiar o este amigo o este compañero de trabajo que aún no conoce la verdad, que tanto deseas que conozca a Cristo, ¿qué le dirías en forma concreta? ¿Qué aspectos esenciales tendrías en cuenta para que no se escape nada y el mensaje del Evangelio sea eficazmente transmitido a esa vida? Bueno, un poco de esto vamos a hablar hoy. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y para empezar, el título que le di al sermón es El Evangelio, el mensaje definitivo para la salvación del hombre. El Evangelio, el mensaje definitivo para la salvación del hombre. Y el mensaje con el que nos tenemos que quedar es que solo en Jesús, en su muerte y resurrección, hay salvación para el hombre pecador. Y a modo de introducción, cuando hablamos de la palabra evangelio, nos referimos a la palabra evangelion, que proviene del griego y significa buenas noticias. O a veces escuchamos buenas nuevas. Bueno, son buenas noticias. El apóstol Pablo usa, por ejemplo, la palabra evangelio en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y por último, para citar, en el libro de los Hechos, capítulo 4, se relatan estas palabras del apóstol Pedro. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ya en estos versículos mencionamos una serie de palabras que son muy, pero muy importantes. Dios, hombre, pecado, Cristo, sepultura, resurrección. Y todas tienen relación con el Evangelio. Pero ¿cómo se conectan entre sí?
¿Cuál es este evangelio poderoso del cual hablan estos apóstoles? ¿Quién es este Jesucristo mediante el cual Dios salva a todo aquel que cree? ¿Y de qué lo salva? Bueno, no podemos comprender el evangelio sin comprender primero quién es Dios, porque de ahí parte todo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y cuál es nuestra condición delante de este Dios? Y vamos a ver 5 puntos para cubrir estos aspectos. Primero, un Dios de amor, creador de todas las cosas. Segundo, un Dios santo frente a una humanidad pecadora. Tercero, un Dios justo y un castigo inevitable. Cuarto, un Dios de amor y una solución definitiva. Y quinto, una humanidad con esperanza y una decisión con repercusiones eternas. Así que vamos directamente al primer punto. Un Dios de amor, creador de todas las cosas. Bueno, ya leímos San Juan 3:16, ¿no? El pasaje central de este sermón. Y comienza diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este texto es tal vez uno de los más conocidos, por no decir uno de los más famosos cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de la salvación, porque contiene muchos de los aspectos más importantes de estas buenas noticias. Y si nos referimos solo a ese versículo ya podemos estar hablando horas y días. Pero bueno, en base a este versículo, ¿cuál es la motivación principal por la cual Dios ha dado a su Hijo unigénito? Su amor. Su amor. ¿Qué significa esto? Que el Dios creador de todo el universo es a su vez un Dios que ama y se preocupa por su creación. No es un Dios desentendido. Y de hecho la misma palabra declara que Dios es amor. Dios es amor. Es decir, que el Dios que creó todo lo que vemos no es un Dios lejano, que simplemente vive satisfaciendo sus deseos. Y tal vez hemos visto muchas veces imágenes o pinturas de falsos dioses griegos, ¿no? Que están tirados y los están abanicando, comiendo frutas. El único Dios verdadero no es así. Dice C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, Dios no puede ser producto de mi imaginación porque no es para nada lo que yo pude imaginar de Él. No puede ser producto de la imaginación del hombre, el Dios que se ha revelado en la palabra. Para ubicarnos en la majestuosidad de este Dios, el Dios de la Biblia, podemos considerar sus atributos divinos que no pueden ser comprendidos en su totalidad por la mente humana. Dios es infinito y sus atributos, la dimensión, la profundidad de sus atributos también lo son. Dios es todopoderoso, eterno, inmutable, soberano, omnipresente, omnisciente, trino, santo, justo, bueno, lleno de gracia, trascendente, autoexistente y autosuficiente. Nada se compara a nuestro Dios. Y dice el versículo que leímos recién, que este Dios de amor y creador de todas las cosas ha amado de tal manera al mundo, o en otras palabras, a la humanidad. Y hay algo que no debemos pasar por alto en este punto. Y es que esta humanidad nos incluye a vos y a mí. No estamos exentos. Así que es necesario que escuches cómo el Evangelio impacta en tu vida y en mi vida. Dios creó todas las cosas. Dios nos creó. Dios nos ama. Y Dios quiere tener una relación con su creación. Así que podemos ir armando
una especie de lista acá de este lado y ya podemos poner las palabras Dios y amor. Dios y amor. Y obviamente hay muchas cuestiones que quedan pendientes en San Juan 3:16. ¿Quién es este Hijo de Dios enviado por Dios? ¿Por qué fue necesario que Dios entregara a su único Hijo por amor a nosotros? Vamos al punto 2. Título: un Dios santo frente a una humanidad pecadora. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Así que evidentemente algo ocurrió en el principio cuando Dios creó todas las cosas, cuando creó al hombre y a la mujer, por lo cual todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que dicen estos pasajes. Destituidos de su esencia, de su presencia, de una relación correcta con el Dios que nos creó. Y estos versículos nos presentan la razón de esta ruptura, el pecado. Y lo agregamos a la lista: Dios, amor, pecado. La Biblia nos relata en Génesis 2 que cuando Dios creó todo en el principio, al primer hombre, Adán, le dio el mandato de no comer de un árbol específico de entre todos los árboles que estaban disponibles en el huerto del Edén. Y tan solo un capítulo más adelante, vemos que siendo tentada por Satanás, ángel caído por su orgullo, la mujer finalmente comió el fruto de ese árbol prohibido y compartió a su marido Adán, quien lo aceptó. Y más allá del acto de comer de un fruto en particular, la esencia de esta acción es que tanto Adán como Eva, habiendo seguido sus propios intereses que eran contrarios a los de Dios, desobedecieron a Dios. Y ese es el problema. Desobedecieron a su Dios creador. Esta desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén, y del cual fueron expulsados, dio inicio a lo que conocemos como pecado. Y esto lo cambió todo. Y afecta a cada ser humano hoy en día también. Y si bien podemos tener una idea correcta de lo que es el pecado, es muy necesario aclarar por qué es tan grave este pecado. Porque no se trata simplemente de errores, equivocaciones o de fallas que, bueno, la próxima vez que intente lo voy a hacer mejor. No. El pecado es algo realmente grave y aborrecible delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Y en palabras sencillas podemos decir que la santidad y el pecado son dos polos completamente opuestos, y es necesario aclarar qué significa también que Dios es santo. De hecho, la Biblia menciona que Dios es santo, santo, santo. Y sabemos que cuando vemos esta repetición de palabras es para darle un énfasis, para que la audiencia tome el peso correcto que tiene lo que se quiere transmitir. Es como hoy en día usar negrita y subrayado. ¿Qué significa que Dios es 3 veces santo? Podemos decir que significa que Él es distinto a todo lo demás. Él es apartado, es perfectamente puro, es irreprochable, impecable, no tiene mancha o defecto alguno. Pero esto, como dijimos al principio, imagínenlo en forma infinita, ilimitada. Si pensás que Dios es muy pero muy santo, bueno, es más santo que eso, para darte una idea. Alguien lo expresó de la siguiente manera: su santidad personifica su perfección moral y la completa ausencia de cualquier tipo de contaminación. Esa es la santidad de Dios. Y lo importante a recordar es que
dado que Dios es santo en forma completa, Él no puede estar en presencia de un ser que no sea santo como Él, ni tener una relación con ese ser. Cualquier pecado, prestemos atención a esto, cualquier pecado, por más pequeño que nos parezca, es mucho más que un simple error delante de un Dios que es infinitamente santo. El pecado es un ataque y una ofensa directa a esa santidad. El pecado nos vuelve completamente indignos de estar delante de la presencia de Dios, porque en su condición de santo, este Dios perfecto y majestuoso aborrece cualquier grado y cantidad de pecado, porque se contrapone al extremo con quien Él es. Y ahí se encuentra el hombre, en esa condición de pecado y separado de Dios. De un momento al otro, este hombre pecador e impuro se enfrentaba al Dios santo y perfecto que lo había creado. ¿Cuál es el resultado, entonces, de una humanidad pecadora que se encuentra frente a un Dios que es completamente santo? Y eso nos lleva al punto 3. Un Dios justo y un castigo inevitable. La Biblia dice que Dios es justo. Lo agregamos al listado. Dios es justo. Y eso nos lleva a una pregunta muy lógica, pero a la vez de las más relevantes. ¿Puede un Dios que es completa e infinitamente justo dejar una desobediencia o una transgresión, un pecado, sin castigo? No, porque si no, no sería justo. Si Dios es completa e infinitamente justo, jamás dejará una transgresión a sus mandatos, a su ley o a sus preceptos, sin el castigo correspondiente. De otra forma, no habría justicia en esa situación y por ende Dios no sería un Dios completamente justo como la Biblia lo declara. Bueno, estas son noticias, pero malas. Son malas noticias, pésimas noticias para la humanidad, porque esa es la condición de la humanidad. El hombre que peca no puede habitar o tener una relación con un Dios que es infinitamente santo. Y dado que Dios es justo, el hombre que desobedece constantemente a Dios merece en forma justificada un castigo por su pecado. Un castigo que es justo e inevitable. Recordamos Romanos 5:12, que ahora va a tomar mucho más sentido. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. No se puede esperar nada bueno del pecado. Según estos pasajes, este pecado original tuvo como paga y consecuencia la muerte, que implica no solamente la separación del cuerpo del alma, sino la separación espiritual entre Dios y los hombres, y no en forma temporal, sino eterna. El pecado del hombre dañó drásticamente la relación con Dios, la rompió, y tuvo como paga la muerte y la separación eterna de la humanidad de este Dios que es 3 veces santo. Y en cuanto a este punto, hay algo que tal vez nunca habías considerado o tenido en cuenta. Dijimos, fuimos creados para tener una relación con Dios, para darle la gloria a Él, para adorarlo. Creados para eso. Y a causa del pecado, ni podemos tener una relación con Dios, ni podemos adorarlo. No podemos hacer aquello para el cual fuimos creados. Bueno, esta es la fuente de toda insatisfacción, infelicidad, peleas, guerras, sufrimiento y odio en el mundo. La separación del hombre de Dios. Porque está insatisfecho y porque el pecado mora en él.
Pero lamentablemente el problema recién empieza, como si fuera poco. Porque al morir, pasar una eternidad separado de Dios constituye el infierno, del que se habla en el mundo con tanta liviandad a veces, y que a pesar de ser tantas veces minimizado, es real. Y será el mayor tormento que podamos imaginar. La Biblia es muy clara en que en ese lugar, en el infierno, el sufrimiento es activo y consciente. La Biblia lo describe como el fuego que nunca se apaga, vergüenza y confusión perpetua, un lugar de tormentos y llamas, eterna perdición, y un lago de fuego y azufre, donde los impíos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estar separado del amor de tu Creador y experimentar en su lugar su ira santa y justa eternamente, esa es la realidad del infierno. Y poniéndolo en comparación, esta tierra es el mayor sufrimiento que el cristiano llegará a sufrir y luego pasará al gozo eterno. Esta tierra, en cambio, es la mayor felicidad que un no cristiano llegará a experimentar, pero luego pasará a este sufrimiento eterno que acabo de describir. Pasar una eternidad lejos de Dios es la mayor desgracia y es bueno que te preguntes de qué lado de la historia estás. Así que la muerte y el infierno es el castigo eterno y justo por el pecado original por el cual todos fuimos constituidos pecadores y nacemos en esa condición. Ningún ser humano puede levantar la mano y decir: yo soy inocente, en mí no hay pecado. La Biblia de hecho dice que tal persona es mentirosa. Así que está la humanidad por un lado, la humanidad pecadora por un lado y Dios por el otro. ¿Cómo podemos construir un puente para poder llegar a Dios? Y acá podemos ponernos creativos, ¿no? Seguramente a lo largo de nuestra vida hemos tenido ideas. Por ejemplo, uno puede decir: bueno, si voy a la iglesia todos los domingos y cumplo con todos los ritos y tradiciones de la iglesia, seguramente Dios finalmente me acepte. Suena bien. O si me esfuerzo por hacer muchas buenas obras y ser tan bueno como me sea posible, Dios va a aceptar tener una relación conmigo. Lo voy a merecer. Si Dios es bueno y yo me esfuerzo por ser bueno, voy a ser como Dios espera que sea y entonces voy a poder llegar a Dios y tener una relación con Él. Cuando hablamos en términos de bondad y de maldad, y decimos que para llegar a Dios, que es bueno, tenemos que ser buenos, nos podemos preguntar: bueno, ¿cómo puedo ser más bueno que ayer? Y entonces ahí empezamos con esta lista. Puedo cumplir con esto, puedo hacer esta y esta y esta obra de caridad. Pero ¿qué pasa si nos preguntamos: ¿cómo puedo ser más santo que ayer? O en otras palabras, ¿cómo puedo ser menos pecador que ayer? Porque Dios no exige sencillamente bondad, sino santidad para poder tener una relación con Él. Y ahí cambia mucho. La respuesta se torna mucho más difícil, por no decir imposible, de responder. No hay forma de ser más santos que ayer o menos pecadores que ayer por nuestros propios medios. El hombre no puede, es imposible, no hay forma. Y en este punto les presento entonces oficialmente el gran problema. El requisito para llegar a tener una relación con Dios y ser salvo de ese castigo que el hombre merece por el pecado, no es simplemente ser bueno o hacer muchas cosas buenas. Nuestro principal problema no es que Dios es muy bueno y nosotros no tanto. No. Nuestro principal problema es que Dios es santo y nosotros no.
Dios es santo y nosotros somos pecadores y un abismo nos separa de Él. No hay tal cosa como poder construir un puente hacia Él. La bondad y la maldad están en un plano de la discusión, mientras que la santidad y el pecado están en otro, muy distinto, que es mucho más fundamental y trascendental. Hacer cosas buenas o malas tienen más relación con aquello que hacemos o dejamos de hacer. Pero el pecado y la santidad tienen que ver con algo que es nuestra esencia. Y eso es lo que no podemos cambiar por nuestros propios medios. Y ese es el problema del ser humano. No puede, por sus propios medios, lograr tener una relación con Dios, o por su propio mérito o esfuerzo. ¿Quién puede entonces convertirse en el puente entre Dios y los hombres de tal manera de poder reconciliarnos con Dios? Y acá viene el cuarto punto. Y nos podemos alegrar porque acá vienen las buenas noticias. Un Dios de amor y una solución definitiva. Un Dios de amor y una solución definitiva. Sí, es cierto que el Dios que nos creó es santo y también es justo y merecemos un castigo, pero acá viene la buena noticia. Dios también es amor. Dios también es amor. Romanos 5, 6 al 8 dice: mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos releer San Juan 3:16, porque teniendo en cuenta estas palabras de la lista y todo lo que dijimos, ahora va a tener una hermosura especial. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. ¿Quién es el puente entre Dios y los hombres? ¿Quién es capaz y digno de llenar ese abismo entre Dios que es santo y nosotros que somos pecadores? La respuesta es solo una y será la misma respuesta por toda la eternidad. Y agregamos esta palabra al listado: Jesucristo. Jesucristo es la respuesta a esta pregunta. El Hijo de Dios es el puente entre Dios y los hombres. Cristo es la solución que Dios mismo proveyó para el hombre por amor. Jesús, el Hijo de Dios, descendió del cielo voluntariamente para hacerse hombre como nosotros. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? ¿Vino tan solo a dejar un buen ejemplo o a hacer algo incomparablemente más trascendental, glorioso y con repercusiones eternas? Jesucristo, hombre, vino a vivir la vida santa y sin pecado que nosotros ni en 1000 vidas podríamos vivir. Fue obediente a su Dios y Padre en todo y fue finalmente juzgado injustamente y llevado a la cruz para morir crucificado entre delincuentes. Y prestemos mucha atención porque este es el momento cúlmine del Evangelio. ¿Qué ocurre en esa tan famosa cruz, pero que tantas veces se menosprecia y malinterpreta en el mundo? En la cruz no se derrama simplemente la sangre de un hombre inocente y sin pecado, y allí no muere simplemente un hombre que nos dejó una enseñanza moral de cómo tratarnos entre nosotros. En la cruz ocurre el acto de amor más grande e importante en toda la historia de la humanidad y a favor de la humanidad. En ese momento, cuando Jesús expira en la cruz y exclama Tetelestai, consumado es, está completo,
Es cuando la ira justa de Dios, acumulada a causa de nuestros pecados, se derrama en Jesucristo y no en nosotros. En ese momento Jesús es aplastado, llevando el castigo por nuestros pecados sin haber cometido ni uno solo de esos pecados. Él satisface para siempre la justicia de Dios en ese momento glorioso. Él recibe el castigo por todos los pecados de toda la humanidad en un instante, y por esa obra nuestros pecados son imputados a Él, mientras que su justicia y santidad es imputada a nuestro favor. En esa cruz se ve morir a un hombre, pero para ofrecer vida eterna a toda una humanidad. ¿Conoces a otra persona que haya hecho un sacrificio así por vos? Y no solo por los demás, sino incluso por sus propios enemigos. Yo tampoco. No conozco a otra persona que haya hecho esto. Tengamos esto siempre presente. Definitivamente Dios es amor. ¿Por qué tenía esto que ser de esta manera? ¿Por qué fue necesario que el Hijo de Dios se hiciera hombre para vivir y morir en forma tan injusta en la cruz en nuestro lugar? Bueno, porque solamente Dios puede vivir una vida santa y sin pecado. Pero a su vez es el hombre quien merece el castigo por el pecado. Y en Jesucristo se conjugan estas dos condiciones. Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios con nosotros. En la cruz muere Jesús, el justo entregado por los injustos, el inocente entregado a causa de los pecadores. En la cruz su sangre es derramada, así como en el antiguo pacto era necesario el derramamiento de la sangre de corderos inocentes para la expiación de los pecados del pueblo de Dios. Y así como al ser instituida la Pascua, los hebreos en Egipto fueron salvados por pintar los dinteles de sus casas con la sangre de un cordero inocente y sin defecto, esta vez el cordero definitivo y perfecto se entregaba a sí mismo en sacrificio por el perdón de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, por única vez y para siempre y en forma perfecta. 1 Corintios 5, 7 y 8 dice: limpien la levadura vieja para que sea masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Jesucristo es hoy nuestra Pascua. Es por quien son pasados por alto nuestros pecados por su sangre inocente derramada a nuestro favor. Eso es lo que celebramos y lo que vamos a decir a continuación. Luego de la crucifixión, el cuerpo de Jesús es llevado a un sepulcro abierto en una peña y la entrada es sellada con una gran piedra. Pero falta algo más para que este evangelio sea completo, porque ahí no termina la historia. Y hablamos del milagro tal vez más conocido por toda la humanidad. Al tercer día, algunas mujeres que eran seguidoras de Jesús fueron al sepulcro y encontraron que la piedra ya no estaba en su lugar, había sido movida. ¿Y qué encontraron? Los invito a ver juntos San Lucas. (24) 4 al 6.
Y aconteció que estando ellas perplejas por todo esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea. 1 Corintios 15, 3, 4. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. No hay evangelio sin Cristo, no hay evangelio sin cruz. Y no hay evangelio sin resurrección de Cristo de entre los muertos. Cristo resucitó. Y eso es lo que celebramos en este tiempo de Pascua. Y específicamente hoy, porque en un día como hoy, Cristo resucitó y hoy vive. Este Jesucristo, hombre que había sido azotado, golpeado y crucificado por soldados romanos expertos en esta tarea y en asegurarse de que la persona crucificada quedara definitivamente sin vida, venció también definitivamente a la muerte, resucitando al tercer día con poder. La resurrección de Cristo, que él mismo había predicho pocos días antes de su muerte, no es tan solo un milagro, es la garantía de que el sacrificio de Cristo en la cruz saldó la deuda que teníamos con nuestro Dios, una deuda que nos era contraria. Satisfizo su ira santa y justa en forma completa y hoy nos da acceso a nuestro Dios para tener vida eterna en Él. Y luego de resucitar, Cristo se apareció a más de 500 personas. Se presentó ante sus discípulos para darles la comisión de predicar el Evangelio a toda criatura hasta finalmente ascender al cielo y sentarse en las alturas a la diestra de Dios. Y dice 1 Pedro 1:3: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y en palabras del propio Jesús, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. ¿Qué es el Evangelio entonces? El Evangelio son las buenas noticias para el hombre de que a pesar de ser pecador, existe un camino para llegar al Dios de amor que lo creó, para poder tener una relación para siempre con Él. Y ese camino es Jesucristo. Él es intercesor entre Dios y los hombres. Él es el puente. Él es el único camino al Padre, la verdad y la vida eterna. Y hoy Cristo vive y también a vos te ofrece salvación por gracia y por amor. No te pide esfuerzos, no te pide méritos para presentarte delante de Él. Te pide una actitud, y esa actitud es humildad, es arrepentimiento de la vida de pecado que tal vez hasta ahora venías trayendo. Y fe en que este mensaje del Evangelio es la verdad y que Jesucristo se entregó por nosotros y que o bien tu pecado va a ser castigado eternamente estando separado de Dios, o tu pecado ya fue pagado por Jesucristo. Porque si crees en Jesucristo y que Él fue tu sustituto en la cruz, y en arrepentimiento y fe vas
a Jesucristo y te aferrás a Él, pidiéndole perdón a Dios, vas a ser salvo de esa condena que en realidad merecías. Y vas a tener vida eterna en Jesucristo. Esas son las buenas noticias del Evangelio. No es por obras, para que nadie se gloríe. Y es solo por gracia y por amor de parte de Dios. Entonces, el punto 5 lleva como título una humanidad con esperanza y una decisión con repercusiones eternas. La pregunta es, ¿crees el mensaje que acabo de proclamar? ¿Reconoces que sos pecador y que has hecho de todo en tu vida menos buscar a Dios? ¿Que anduviste lejos de Él y a la luz de todas estas verdades eso no sirvió de nada si tu alma se dirige a una condenación eterna, separado de Dios? ¿Crees que Dios te ama y que su Hijo Jesucristo fue tu sustituto en la cruz, recibiendo el castigo que vos merecías y que Él sufrió en tu lugar para darte vida eterna por el perdón de tus pecados? Si tu respuesta es sí, creo, gloria a Dios por los siglos de los siglos, por su gracia, por la vida de su Hijo Jesucristo entregada a nuestro favor y por un pecador más que se arrepiente para vida eterna. Y si tu respuesta es no, no creo esta verdad, te invito a que no dejes de pensar y reflexionar en estas verdades, porque solo Jesucristo puede darte vida eterna. Recordá que fuiste creado para la gloria de Dios, para tener una relación con Él, y que nada ni nadie va a llenar ese hueco que sentís. Como alguien una vez dijo, ese vacío y ese hueco que sentís tiene la forma y el tamaño de Dios. Cristo vuelve. Así como vino y se humilló hasta lo sumo y fue llevado hasta la muerte y muerte de cruz y resucitó al tercer día, Cristo volverá. Y esa es la esperanza que tenemos los que estamos en Él. Pero que Cristo vuelva es una terrible noticia si no estás en Él, porque ese será el juicio final. Y tal vez en algún momento te has preguntado, ¿cómo puede ser que haya tanta maldad? Que haya tanto sufrimiento y que todo siga como si nada. Cuando Cristo vuelva, cada maldad, cada pecado tendrá su justo castigo. Ninguna maldad ni pecado quedará sin castigo, como a veces se ve o se cree. Si Dios existe y hay tanta maldad, entonces Dios no puede ser bueno. Al contrario. Cuando Cristo vuelva, ya no habrá más tiempo para arrepentimiento. Dios no se tarda en su promesa. Dios es lleno de misericordia y nos da este tiempo para proclamar el Evangelio. Y si aún no estás en Jesucristo, hoy mismo te arrepientas y creas en Él. Dios es fiel y Dios es bueno. Y hoy, si esa es tu condición, te está dando una oportunidad. Cree en Jesucristo para salvación y vida eterna. Si hoy estás en Cristo, seguramente recuerdes el peor pecado, el más miserable que has cometido en tu vida. Pero el Evangelio nos invita a recordar que Jesús también murió por el perdón de ese pecado. Que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y es bueno preguntarnos hoy,
Estamos viviendo una vida que se corresponde con el perdón de no solamente ese pecado, sino de todos los pecados de nuestra vida. Estamos viviendo una vida de agradecimiento al Señor, una vida de servicio a Él. ¿Administramos nuestro tiempo, nuestros bienes y nuestras posesiones para la gloria de Dios o para nuestros placeres y nuestra gloria? Por eso decimos que el Evangelio no es solo para aquellos que están perdidos, es también para aquellos que hemos sido salvados por gracia, para recordar ese sacrificio por nosotros y vivir para Él, si no lo estamos haciendo. Estamos proclamando estas verdades en estos círculos de influencia que tenemos a las personas cercanas. O tal vez nos preocupa más nuestra comodidad o el que dirán y tenemos vergüenza de anunciar este mensaje. No me avergüenzo del Evangelio, decía la palabra, porque es poder de Dios para salvación. Busquemos y encontremos fortaleza en la gracia que hay en Cristo Jesús y recordemos con gozo que ya no hay condenación para los que están en Él. Gloria a Dios por su glorioso Evangelio y por la libertad que tenemos de recordarlo.